Señor. Los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Vamos a orar. Señor, no hay palabras que puedan describir tu majestad. Podemos hablar de tu creación como el mar, las olas, que pueden destruir al hombre, que pueden destruir la obra que el hombre ha hecho con sus manos. Pero aún así, Señor, estaríamos faltos para poder describir tu poder y tu majestad. Sin embargo, Señor, nos das tu palabra para poder contemplar por medio de ella, Señor, quién eres. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios todopoderoso, un Dios majestuoso, un Dios hermoso, un Dios perfecto, que ha decidido por su propia voluntad reunir un pueblo para que le alabe. Qué privilegio, qué misericordia es esta que tú levantas a tu pueblo para que, Señor, podamos con nuestras voces, con nuestra mente y con nuestro cuerpo alabarte al único Dios verdadero, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Todopoderoso que está sentado en el cielo y reina, y su pueblo es testigo de su poder. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.
Decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Confía en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Confiamos en ti, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas se caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, mi corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro refugio, eres nuestro castillo a quien podemos acudir. En estos tiempos difíciles, Señor, cada quien pasando por diferentes situaciones, Señor, solo eres tú a quien podemos acudir. Solo eres tú donde vamos a encontrar el descanso. Es en el Señor donde podemos ser fortalecidos. Él dio su vida en rescate por nosotros y es a donde debemos acudir. Dice su palabra: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin en medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es gracias a ese sacrificio de Jesús que podemos acercarnos hoy y cada día de nuestras vidas. Así que acerquémonos confiadamente al Señor
y agradezcamos por todo lo que hizo y hace por nosotros. De nuestra
¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Dice la palabra del Señor: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar que en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú eres quien nos justifica. Tú eres quien ha muerto en la cruz por nuestros pecados, ya que nosotros, Señor, habíamos pecado. Y por nuestro pecado, Señor, estábamos destituidos de tu gloria, destituidos de la gloria de Dios. Pero tú has tenido misericordia para cada uno de nosotros, y a su debido tiempo has llegado a nuestras vidas y nos has mostrado tu gracia,
tu poder, tu misericordia y nos has salvado, Señor. Nos has dado salvación por medio de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesús es que podemos ser salvos. Y hoy estamos aquí, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, adquirido a precio de sangre, para adorarte, para bendecirte, para agradecerte, para confiar en ti, Señor, para escuchar tu palabra, pero también para pedir unos por otros, Señor. Te rogamos en este tiempo que tú bendigas a tu iglesia. Te rogamos en este tiempo que tú tomes el control de la situación, aunque sabemos que la tienes, Dios, pero te pedimos que tú obres en tu iglesia de una manera gloriosa, Señor. Que bendigas a cada persona que asiste el día de hoy y a las personas que están viendo la transmisión, y cualquier hijo de Dios presente que esté ahí viendo tu palabra, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Bendícele, guárdale, obra en sus vidas. Llénales de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Tráeles consuelo, Señor, a sus vidas. Tráeles palabra que los alimente, Señor, cada día, Señor. Bendice a aquellos que de alguna manera, Señor, están pasando necesidad. Guárdales, súplele sus necesidades. Obra en aquellas personas que de alguna manera están enfermos, Señor. Te pedimos sanidad para sus vidas, pero te pedimos también que tú obres en ellos, Dios. Que tú les sanes, que tú les restaures. Aquellos que están afligidos, aquellos que están necesitados de consuelo, Señor, consuélales. Bendíceles, Dios. Padre, que consueles a aquellos que de alguna manera han perdido a alguno de sus familiares, Señor. Que obres en sus vidas. Y Dios, que les traigas el pronto consuelo a sus corazones, Señor. Dios, aquellos que tienen enfermos, que tú les fortalezcas, Dios. Que tú les guardes y que tú les bendigas. También oramos, Padre, por aquellos que están pasando enfermedad, como el caso de la persona, Señor, el señor Félix Gutiérrez, Señor. Nos han pedido oración para él y hoy lo llevamos hasta tu presencia, Dios, y lo ponemos en tus manos. Te pedimos que tú le bendigas, que tú obres en él, Señor. Si no te conoce, Dios, que te conozca. Que tú le bendigas con tu palabra, Señor, y que hagas la obra en él, que de alguna manera él te conozca y que te pueda reconocer como su Salvador, Señor. Tú conoces su enfermedad, Señor, nosotros no la conocemos, pero tú la conoces. Te pedimos sanidad para él, sanidad para su alma, sanidad para su espíritu, Señor, sanidad para su cuerpo, Señor. Obra en él, Señor. Gracias por su vida y llénale de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Puede tomar su lugar. Estamos nuevamente aquí, pues con la intención de adorar a nuestro Padre. A eso venimos, a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Qué bendición que estamos nuevamente aquí. Sean todos bienvenidos. Y bueno, queremos agradecer a las personas que nos han apoyado con despensas. Ha sido de bendición para las personas que han pasado necesidad. Y queremos recordarles y queremos invitarles, si tú quieres donar, puedes asistir los días martes de 6 a 8 de la tarde y los días jueves de 9 a 12 de la mañana. Y si tú estás pasando necesidad, pues igual de la misma manera puedes asistir en esos mismos horarios, los mismos días. Queremos recordarte también que en la parte de atrás tenemos pues las urnas para depositar diezmos y ofrendas. Tú puedes hacerlo en el horario que tú lo quieras, en el momento que tú lo decidas, ahí lo puedes depositar. Pero también para las personas que están viendo la transmisión, si tú lo quieres pues darlo depositando, puedes
Puedes hacerlo a través del teléfono que les está apareciendo ahí en pantalla. También queremos recordarles que si tú te quieres registrar para el próximo domingo, puedes anotarte con Mauricio y Lilia y puedes enviar un mensaje al teléfono 55 25 14 85 16. Ahí puedes apartar tu lugar para el próximo domingo. Bueno, esos serían todos los anuncios de mi parte. Los niños pueden pasar a su clase con los maestros. Y los que nos quedamos, pues vamos a prepararnos para la palabra a través de la voz del pastor Manolo Quintal. Buenas tardes. Quisiera recomendar un libro para matrimonios. Es un devocional para matrimonios. Trae 365 lecturas, una para cada día del año, y no precisamente tendría que haber empezado el 1 de enero, puedes empezar cuando quieran. La idea es poderlo leer juntos como pareja. Cada lectura es de una hoja pequeña, no te toma ni 5 minutos, y orar juntos. Esta es de Timothy Keller y su esposa, Timothy y Kathy Keller, y se llama El significado del matrimonio. Es basado en un libro que él escribió que se llama El significado del matrimonio, en el cual él explica muy bien, a la luz de la Biblia, pues todo este misterio que es el matrimonio. Yo te aseguro que si lo puedes llevar en pareja, leyendo, te digo, 5 o 10 minutos que lean una lectura cada día y oren juntos, puede bendecir su matrimonio como no tienen una idea. Y yo creo que todos podemos tener 5 o 10 minutos para la relación más importante en esta tierra, después de nuestra relación con Cristo, que es nuestra relación con nuestro cónyuge. Entonces les animo, si lo quiere, encárgueselo a Selene y a Adrián, que son los encargados de la librería, para que ellos lo manden pedir y se lo traigan. No hay en existencia, pero ahorita van a hacer un pedido y para saber de cuántos van a ser. Entonces lo recomendamos ampliamente porque hemos leído a Timothy Keller, hemos leído ese libro, este devocional no, pero porque es nuevecito, apenas acaba de salir. Pero hemos leído el libro del cual basan este devocional y lo recomiendo ampliamente. Y hermanos, pues bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por poder reunirnos en medio de la situación que estamos viviendo como nación, como planeta, con la contingencia del COVID. Hoy, en este tiempo, la verdad es que la situación en nuestro estado es bien crítica, bien crítica. Ustedes saben que tenemos médicos aquí en la iglesia, Dios nos ha bendecido con médicos, algunos en el sector privado, otros en el sector público, pero lo que nos dicen es que la situación es caótica en los hospitales. Entonces, lo que queremos animarles, hermanos, es que ustedes se dan cuenta que vienen a la reunión y tomamos medidas de sana distancia. Por cierto, el día de hoy ampliamos todavía un poco más la distancia entre sillas, 20 centímetros más. Estamos tomando las medidas, use cubrebocas, toma de temperatura, etcétera. Y qué bendición, porque eso es lo que se debe hacer. Y estamos al aire libre además. Pero si usted sale de aquí y va a aglomeraciones y no toma medidas, y entonces de nada sirve. Yo le animaría, cuídese por favor, tenga cuidado. Confiamos en Dios, Él guarda nuestra vida, pero la Biblia dice que seamos sabios porque los tiempos que estamos viviendo son malos. Seamos prudentes, seamos sabios, ¿está bien? O sea, a Dios le honramos cuando actuamos con fe, pero en sabiduría y prudencia. Entonces, hermanos, cuídese. Por ello, el día de hoy, como les dije hace un momento, ampliamos la distancia entre sillas y también la salida la queremos hacer un poco más ágil. Al final de la predicación, cuando termine la reunión, va a pasar Piedad para ir dirigiendo la salida,
Pero sí les vamos a pedir, por favor, que no se queden platicando, que salgan pronto en cuanto se les dé la indicación, salgan de las instalaciones. Sabemos que hay hermanos que están sirviendo y necesitan quedarse, pues porque al final son los que levantan todo y se llevan todo, ¿verdad? Pero salvo por esas personas, todos los demás les pedimos, por favor, vayan pronto. Sabemos que nos gusta platicar, somos llamados a la comunión unos con otros. Buscamos eso, tratamos de fomentar eso en la iglesia, pero este es un tiempo especial en el que tenemos que tomar medidas extremas. Entonces, por favor, al final sigan las indicaciones y les pedimos para el siguiente domingo, una vez más, registrarse para asistir a la reunión. No nos gusta hacer esto, pero necesitamos hacerlo. Se los suplicamos. Por favor, no se espere al domingo en la noche, trate de hacerlo antes. Si lo hace el domingo en la noche, lo más seguro es que ya se saturó el cupo. Entonces, por favor, regístrese antes a la salida. Mauricio y Lili, si usted está seguro que va a venir, pues podrán ahí levantarle su registro. Pero, por favor, ténganos paciencia, pero es que les amamos. Nos queremos reunir a adorar al Señor, claro que sí, pero también necesitamos seguir las indicaciones, ¿ok? Y si tú estás en una situación de salud, como le llama el gobierno, ¿verdad? Vulnerable por complicaciones de salud de otro índole, te animaríamos a quedarte en casa, seguir la transmisión en línea. Sin embargo, debes saber, o sea, es la recomendación, pero debes saber que si quieres venir no te vamos a impedir la entrada. Pero igual si estás con resfriado, tos, sigue la transmisión en línea en casa. Si estuviste en contacto con alguien que está enfermo, sigue la transmisión en casa. Estamos viendo un tiempo difícil y necesitamos tomar medidas de este tipo. ¿Está bien? Todo queda en la conciencia y en la responsabilidad de cada uno. Y somos motivados por el amor a Dios, pero el amor los unos por los otros. ¿Está bien? Un día esto va a pasar, hermanos. Va a pasar y vamos a poder reunirnos y vamos a tener las sillas bien pegaditas así. Y vamos a abrazarnos y a volver a ver la sonrisa y cómo anhelamos que llegue ese día. Pero por lo pronto así tiene que ser. ¿Está bien? Ok, gracias. Son una iglesia hermosa que sigue las indicaciones y se lo estoy diciendo en serio. Han mostrado una actitud y una conducta ejemplar a lo largo de todos estos meses ya. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Vamos a iniciar una nueva serie que posiblemente nos lleve entre 6, 7 domingos. Y vamos a estar viendo el libro del profeta Joel. Entonces ahí en el Antiguo Testamento, en tu Biblia, después de los profetas mayores, vas a encontrarte con los profetas menores, con Oseas, y después de Oseas está Joel. Joel está entre Oseas y Amós, y creo que es muy relevante para este tiempo que podamos estudiar el libro de Joel. La serie se llama El Día del Señor, y ahorita vas a entender por qué. Y el día de hoy, en una sola exposición, vamos a ver todo el capítulo 1, porque entiendo que así es como está trazado el flujo de este mensaje. El capítulo 2 y el 3 son solo 3 capítulos. Capítulo 2 y 3 los vamos a ir viendo un poquito más detenidamente, pero el 1 entiendo que necesitamos verlo de un solo golpe. Entonces, si ya tienes tu Biblia ahí abierta, vamos a leerlo, lo voy a ir leyendo y sígueme en tu Biblia, por favor. Y después de leer el capítulo 1 vamos a orar. Y dice el texto de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón.
Despierten, borrachos, y lloren y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les quitan de la boca, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tienen colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación, y astillas de mi higuera del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado. El vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Avergüéncense labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. La vid se seca y se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes. Giman ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor, y vendrá como destrucción el Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes se han sido asolados, los graneros derribados, porque se secó el grano. Como muge el ganado, andan vagando las manadas de vacas, porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Padre amado, gracias por tu palabra. Amado Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu misericordia y amor envías tu palabra a tu pueblo. Siempre estás hablando a tu pueblo. Siempre estás haciendo oír tu voz. Señor, usa hoy tu palabra para penetrar lo más profundo en nuestro corazón y hacer la obra que solo tú puedes hacer. Queremos hoy conocerte mejor, conocerte más. Queremos hoy, Señor, también que nuestra vida, nuestro corazón sea transformado por el efecto del poder de tu palabra. Así que, Señor, te pedimos todo esto, Señor, y te ruego, ayúdame a predicar este mensaje en el denuedo que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. El profeta Joel, es poco lo que podemos saber de él, de hecho casi nada. Dice el primer versículo, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Lo que sabemos de Joel es que era hijo de Petuel, pero Petuel no se le menciona en ningún otro lado de la Biblia. Sabemos que el nombre de Joel significa el Señor es Dios. Sabemos que Joel, al leer el libro entero, que son solo 3 capítulos, te toma 10 minutos si acaso. Al leer el libro, sabemos que Joel ministró, habló, profetizó al reino del sur, es decir, a Judá. Pero no sabemos en qué época ejerció su ministerio, no sabemos en qué época profetizó. Están muy divididas las opiniones entre los comentaristas a lo largo de los tiempos. Algunos lo ponen en una época bien temprana, por ahí del siglo 9, 8 antes de Cristo. Algunos lo ponen justo antes del exilio, algunos lo ponen después del exilio, algunos muy después del exilio. No sabemos, pero no, la verdad es que no importa mucho saber en qué época profetizó. Lo que importa es saber que este mensaje es relevante para cualquier época. Y
Y lo importante es que Dios habló por él, porque dice el versículo 1, palabra del Señor que vino a Joel. Dios habló por parte de él. Y el tema que Joel enfatiza a lo largo de su libro es el día del Señor. El día del Señor se menciona en 19 ocasiones en el Antiguo Testamento, pero el profeta Joel es el que más lo menciona 5 veces. De todos los profetas, es el que más menciona el día del Señor. Lo menciona en 5 ocasiones en este libro tan corto. ¿Qué es el día del Señor? ¿A qué se refiere Joel y a qué se refiere el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que también lo menciona en 4 ocasiones? ¿Qué es el día del Señor? No estamos hablando del día domingo o sábado, en el día en que todos nos reunimos a adorar al Señor. No está hablando de ese día. Está hablando de aquel día en que el Señor vendrá a juzgar y a condenar a todos aquellos que no están en Cristo y a traer salvación a los que sí están en Cristo y a restaurar la creación. Está hablando de aquel día final, el día del Señor. Ese es el gran tema de Joel. Él profetiza acerca del día del Señor, y esto es bien interesante lo que hace Joel. Él aprovecha que la nación de Judá está atravesando una catástrofe para profetizar acerca del día del Señor. Esta catástrofe consistió, si pusiste atención ahorita que leímos el texto, esta catástrofe consistió en una plaga de langostas y en una sequía severa. Y esa catástrofe él aprovecha para hablar acerca del día del Señor, y lo hace en su libro de la siguiente manera. Nos habla él, o sea, cuando tú lees el libro, como que él habla de 3 días del Señor. Primero habla en el capítulo 1, vamos a decirlo así, el primer día del Señor, y se refiere a la plaga de langostas y la sequía que estaba viviendo la nación de Judá en ese tiempo. Ahorita lo vamos a estudiar. En el capítulo 2 podemos hablar que habla de un segundo día del Señor, y se está refiriendo a que él profetiza está anunciando que una nación del norte va a venir y va a arrasar al pueblo de Dios. Pero él habla en el capítulo 3, final del capítulo 2 y todo el capítulo 3 habla del día final del Señor, el último día del Señor, el día final del Señor. Y se refiere al juicio futuro que Dios traerá sobre el mundo, y cómo el Señor, a la vez que trae juicio, va a traer salvación a su pueblo. Es como Joel hace esto. Es como un catalejo. ¿Sí sabe lo que es un catalejo? Lo que usaban los piratas era un cilindro. Usaban los piratas para ver las islas a lo lejos. Era un cilindro que lo abrían así, y como que se abrían varios cilindros, y cada cilindro tenía un lente, ¿verdad? Entonces, conforme lo iban abriendo, iban viendo diferentes distancias. Joel hace esto. Él aprovecha la plaga de langostas, pero con esa plaga de langostas él está apuntando a otro día del Señor, que va a ser la invasión de un pueblo del norte. Pero él también está apuntando al día final del Señor, cuando al final de los tiempos Jesucristo volverá y juzgará la tierra. Eso es lo que hace Joel, y de eso trata este libro. Por eso hemos titulado la serie El Día del Señor, porque ese es el énfasis de Joel. Entonces, ¿cómo empieza este hombre siervo de Dios, este hombre que habló de parte de Dios? Él empieza haciendo un llamado a escuchar y prestar oído a lo que él estaba por decir. Dice el versículo 2: oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Él está diciendo, escuchen. Está diciendo, escuchen con atención. Joel se dirige primero a los ancianos, los líderes, los responsables de ser los más entendidos, y les llama a adquirir entendimiento de lo que están viviendo como nación. Esta catástrofe de langostas y de sequía
había algo que ellos tenían que entender, que Dios les estaba llamando a través de la catástrofe. Estaban viviendo algo sin precedentes. Dice ahí al final versículo 2, ¿ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Una pregunta retórica que la respuesta, en la pregunta está la respuesta es no. Están viviendo algo que ustedes como nación Judá no había vivido antes. Joel toma muy en serio lo que estaban viviendo y les hace un llamado a discernir, a tener entendimiento espiritual. Les hace un llamado a dejar de ser frívolos y superficiales. Porque, hermano, aunque Joel en todo el libro no menciona el pecado específico de la nación de Judá por la cual Dios estaba trayendo juicio sobre ellos, pero al leer el libro podemos entender que la nación, el pueblo de Judá, se había vuelto vano, se había vuelto idólatra, se habían vuelto infieles a Dios, superficiales en la adoración, se habían vuelto hipócritas, se reunían a adorar al Señor, pero era hipocresía. Y entonces Dios trae el juicio y sabes que Dios entonces les dio la espalda y trajo estos juicios. Entonces Joel dice, escuchen y presten atención. Está diciendo, dejen de ser vanos y superficiales. Están viviendo algo sin precedentes en esta nación y necesitan entender lo que Dios quiere hablarles. Joel profetiza para que pudieran entender lo que Dios les quería enseñar en esa catástrofe, y Dios les estaba llamando a volverse a Él. Pero ellos necesitaban entender primero qué era lo que Dios estaba haciendo. Salomón dijo en una ocasión que hay más sabiduría en la casa del luto que en la casa del banquete, porque la muerte es el fin del hombre, y al que vive, es decir, al que está en el funeral, lo hará reflexionar en su corazón. Somos muy dados a, en la tragedia, anestesiar la conciencia, evadir la situación y portarnos como necios y vanos. La voluntad de Dios es que cuando hay catástrofes y hay sufrimiento, el pueblo de Dios sea entendido qué es lo que Dios está haciendo, y enfrentemos el sufrimiento y aprendamos y entendamos lo que Dios quiere decirnos. Pablo dijo algo similar en Efesios 5, 15 al 17. Hace un momento cité Eclesiastés 7, 2 y 4. Pero en Efesios 5, 15, Pablo dijo, por tanto tengan cuidado cómo andan, o sea, cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Entiendan. Entonces vemos a Dios llamando por medio del profeta a los ancianos y al pueblo a decirles, hey, sean entendidos, presten oído, escuchen, disciernan, entiendan. Hermanos, de la misma manera nosotros hoy necesitamos discernir, entender ¿qué es lo que Dios nos está hablando en estos tiempos? Estamos viviendo también sucesos sin precedentes en nuestra generación. Estamos viviendo pandemia que no había ocurrido en un siglo, por lo menos. Pero entonces nosotros estamos viendo cosas que nuestra generación no había visto, y necesitamos, junto con estos ancianos, entender, oír. Y luego no solo les dice entiendan, mira el versículo 3 de nuestro texto, cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Joel quería que ellos se entendieran primero, pero para que le hablaran a las futuras generaciones acerca del juicio de Dios, acerca del gran poder de Dios y acerca de la misericordia de Dios, acerca de lo que Joel les venía a hablar. Cuéntenselo a sus hijos.
Cuando tú empiezas a leer el libro de Jueces, cuando murió toda esa generación que entró a la tierra prometida, y ahí en el libro de Jueces, por ahí del capítulo 1 o 2, hay un texto trágico. Dice, y después de esto se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Y por qué se levantó una generación que no conocía al Señor? Porque la generación anterior no les transmitió el conocimiento del Señor. Joel está diciendo, esto que están viviendo, esta tragedia, y lo que Dios está hablando, y lo que Dios les está llamando, y lo que Dios está obrando, y lo que Dios les está mostrando de su carácter, de su persona, cuéntenselo a sus hijos y asegúrense que sus hijos se los cuentan a sus hijos y esos hijos a la siguiente generación, que esto no se olvide. A Dios le importa la transmisión de la sabiduría de una generación a otra. Parte de ser entendido y sabio es compartir con las generaciones siguientes lo que aprendemos de nuestro caminar con Dios. Y entonces, ¿qué era lo que él quería que entendieran? Y empieza él a narrar la catástrofe. Y esta catástrofe vino por medio de una plaga de langostas. Y Joel, de una manera magistral en poesía, quiero decirte que el libro de Joel es pura poesía, poesía hebrea. Joel explica en pocas palabras un gran detalle acerca de esta plaga. Dice el versículo 4, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que comió el pulgón, lo comió el saltón. No se refiere a varios tipos de animales. Se refiere a langostas en sus diferentes etapas de crecimiento. Ahora, cuando habla de langostas, no está hablando del marisco, ¿verdad? Hay un marisco llamado langosta, pero está hablando de langostas que son una especie de saltamontes, son como saltamontes, como chapulines, son de ese tipo. Es un insecto, es el insecto que más se menciona en la Biblia. Y pertenece al orden de los ortópteros, llamados saltadores, que son parecidos a los saltamontes. Quiero leerte el versículo 4, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Se está hablando de langostas en sus diferentes etapas de crecimiento. En el hebreo hay como 9 palabras hebreas, obviamente, para las langostas. Algunas se refieren a diferentes tipos de langostas y otras a las diferentes etapas de su crecimiento. Por ejemplo, la oruga, que es la larva, está en su primera fase de desarrollo. Esas oruguitas se comen el tallo de las plantas. Luego sigue el saltón, o sea, ya cuando crecen un poquito les salen patas y entonces pueden saltar y brincan como pulgas y llegan un poquito más arriba de la planta. Esa es la segunda etapa de su desarrollo. La tercera etapa de su desarrollo se les conoce como el pulgón o revoltón, como dice la Reina Valera. Ahí ya tienen alas que les surgen, pero no pueden volar, están en su tercera etapa, pero llegan todavía más alto de las plantas, ya pueden comerse las hojas y el fruto. Y la langosta es en su etapa adulta, la langosta puede volar grandes distancias, vuelan como a 20 kilómetros por hora y se reproducen a un ritmo acelerado. Estas langostas llegan a comerse la parte más alta de los árboles y se comen también el forraje para los animales. Las langostas, hermanos, son voraces. Mira versículos 5 al 7. Despierten, borrachos, y lloren, y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Está diciéndole esto a ellos porque a causa de la plaga ya no habría próximamente ni fruto para hacer el vino. Dice el versículo 6, mira la voracidad de estos animalitos. Porque una nación ha subido contra mi tierra.
nación en el sentido que son muy numerosas. Dice poderosa, innumerable. Sus dientes son dientes de león y tienen colmillos de leona. Es importante tener algo en cuenta cuando tú lees poesía. No lo puedes tener literal. O sea, no es que en realidad tenían dientotes de león. Imagínate un chapulín con dientotes de león, pues no. O sea, porque está hablando así por su capacidad destructora, su voracidad. Dice, ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Esto está diciéndolo el Señor por medio de Joel. Del todo ha descortezado y derribado, sus ramas se han vuelto blancas. He leído, hermanos, que un enjambre normal de langostas puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Una bandada de 1 kilómetro cuadrado puede llegar a consumir la proporción equivalente a los cultivos para alimentar una población de 35,000 personas en solo horas. Las nubes de langostas se desplazan rápidamente, cubriendo entre 100 y 150 kilómetros al día, complicando las medidas de control. O sea, a veces hay plagas de langostas tan inmensas, tan gigantescas, que cubren decenas de kilómetros y llegan a oscurecer aún la luz del sol como una gran nube espesa. Cada hembra puede poner hasta 200 huevecillos en un día. Una plaga severa de langostas puede destruir la reserva alimentaria de un país en un solo día. La plaga más famosa de langostas es la plaga del Éxodo, la que Dios envió en Éxodo capítulo 10. Es la plaga más severa de langostas que ha habido en la historia de la humanidad. Eso lo enseña la Biblia y te lo voy a leer. No lo busques, yo te leo nada más 2 versículos. Éxodo 10, 14 y 15. Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habrá después, porque cubrieron la superficie de toda la tierra y la tierra se oscureció. Se comieron toda planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que el granizo había dejado, así que nada verde quedó en árbol o planta del campo por toda la tierra de Egipto. Dios envió esta plaga, la más grande en la historia, y devastó la economía de Egipto. Ahora, en la actualidad nos es difícil entender este rollo, pero tienes que entender que estas naciones eran naciones agrícolas. O sea, no tenían comida procesada como nosotros. No tenían las reservas que tenemos ahora. Y sin embargo, hermanos, quiero decirte que en la actualidad todavía existen las plagas de langostas. El año pasado hubieron plagas de langostas en el sureste de México, en Argentina, en Brasil. Pero las plagas más severas de langostas actualmente se sufren en África y en algunas regiones de Asia. En Pakistán, por ejemplo en Sudán del Sur, en Etiopía, Kenia. En Yemen, en octubre del 2020, un agricultor que entrevistaron, yo vi la entrevista, octubre del 2020, apenas hace 3 meses, dijo lo siguiente: la plaga de langostas se comieron toda la cosecha en 4 días. En Pakistán, el año pasado, entrevistaron al presidente de Agricultura de Pakistán y dijo lo siguiente: la plaga de langostas es 100,000 veces más peligrosa que el COVID-19. Hermanos, aunque las langostas no atacan a los humanos, pero devastan todo el alimento, de manera que aún el ganado muere por falta de alimento. Y hay hambrunas en el África, y mueren niños y mueren ancianos de hambre, que es una de las peores muertes. Esto es real, esto sucede hoy en día. Además de la plaga de langostas, el pueblo al que está profetizando Joel estaban sufriendo una sequía. Versículos 17 al 20. Las semillas se han secado bajo los terrones, los almacenes han sido asolados, los graneros derribados porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado?
Andan vagando las manadas de vacas porque no hay pasto para ellas, hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto. La sequía estaba provocando incendios de pastizales y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Hermanos, Joel en un solo capítulo nos narra la devastación de esta catástrofe nacional para Judá. No había vino para beber, y el vino era algo sumamente importante en aquel tiempo. No había nada para ofrecer en el templo, no habrían ya nada que ofrecer, las ofrendas de cereales, las libaciones, nada había para ofrecer en el templo, no había alimento en el campo, el ganado se estaba muriendo. Esta plaga había arruinado a la nación, había aniquilado su economía. Por eso Joel les dice: hey, escuchen, pongan atención, disciernan lo que está sucediendo. Esto era lo que Joel quería que entendieran, que lo que estaban viviendo era un juicio de Dios por el pecado de su pueblo. Joel no menciona el pecado específico de Judá, pero Joel sí señala que esa plaga era un juicio que Dios envió sobre su propio pueblo. Y nada más quiero que veamos por un momento capítulo 2, versículo 25. Dale vuelta a tu Biblia. Capítulo 2, 25, aunque luego vamos a ver con detalle sus pasajes, pero quiero que veas algo interesante allí. Dice el versículo 25: entonces los compensaré por los años que devoran la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga. ¿Qué dice al final? Mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Quién lo envió? Esa plaga era un juicio que Dios envió contra su pueblo. El profeta Amós, es tan solo el libro que sigue después de Joel, en el capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Mira qué dice: si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? La Biblia enseña, hermanos, que nuestro Dios poderoso muchas veces envía calamidades, catástrofes, plagas, pandemias, como un juicio que Él trae a la tierra. En la ley de Moisés, Dios advirtió a su pueblo de maldiciones que vendrían sobre ellos si ellos no obedecían la ley del Señor. Eso está en Deuteronomio capítulo 28. Primero te encuentras con las bendiciones de Dios para cuando obedecieran la ley. Serían benditos en su familia, en el campo, en su trabajo, etcétera. Pero también luego dice: pero estas maldiciones vendrán si no obedecen. Y enumera muchas maldiciones que vendrían. Pero te quiero leer lo que dicen dos versículos. Deuteronomio 28, 38 dice: sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Y en el versículo 42: todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. De manera que podemos entender con toda claridad que aquella plaga que fue enviada por Dios para tratar, aquella plaga de langostas, cuando está profetizando Joel, fue enviada por Dios para tratar con su pueblo y para que su pueblo se volviera a Dios. Sin duda alguna, Dios ya les había enviado profetas, ya les había enviado advertencias para que se volvieran a Él. Dios por toda la historia estuvo mandando profetas a su pueblo para volverse a Dios. Pero ellos no escuchaban, se hicieron vanos, se hicieron superficiales, se hicieron como ebrios, envanecidos, amando el mundo, superficiales, hipócritas, creyendo que por traer unas ofrendas y por llevar ofrendas al templo y reunirse en los días de reunión, ya con eso tenían contentos a Dios, y su vida estaba alejada de Dios. Idólatras. Entonces el Señor manda una plaga catastrófica. Hoy en día estamos viviendo una plaga, no como la de langostas, pero sí de un virus microscópico,
no tan destructivo y voraz, pero que sí ha causado la muerte de muchas personas, ya ha impactado la economía en el mundo. O sea, hermanos, no estoy diciendo que Dios envió esta plaga a la iglesia, lo que estamos viviendo ahora, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que sin duda alguna el Señor está orquestando algo. Como iglesia del Señor necesitamos ser entendidos. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo de nosotros, de la iglesia? ¿Qué está tratando Dios contigo y conmigo en este tiempo? ¿De qué nos está llamando a cada uno a arrepentirnos? ¿En qué maneras esta situación que estamos viviendo nos está enseñando a cada uno a confiar más en Él, a volvernos a Él de todo corazón? Y a continuación el profeta Joel hace un llamado y les llama a lamentarse por la devastación. Lamentense. Versículo 8. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Dios les llama a lamentarse como una muchacha virgen que está comprometida para casarse y de pronto su novio muere antes de la boda. En vez de estar alegre y vestida de blanco, ahora estaría llorando con una profunda tristeza y vestida de cilicio, que tú encuentras mucho esto en el Antiguo Testamento y era una costumbre del mundo antiguo. Cuando estaban viviendo algo doloroso, una tragedia, una pérdida, ellos se vestían de cilicio, que era un ropaje hecho de pelo de cabra, era muy áspero, porque de esa manera ellos manifestaban su profunda aflicción. Y entonces el salmista les dice: lamentate como una virgen ceñida, vestida con cilicio por la pérdida del esposo de su juventud. El Señor está usando, el profeta, el Señor al final de cuentas usa esta figura de la virgen ceñida de cilicio para ilustrarles cómo el pueblo se había separado de Dios por su pecado. Era una señal de que Dios había rechazado a su pueblo por su idolatría, su hipocresía, por su pecado. Ya que, hermanos, este tipo de juicio tan severo, o sea, si tú leíste con atención el texto, no sé si pudiste experimentar este lenguaje de devastación, de escasez severa. Era tan severa que ni era posible ofrecer adoración al Señor en el templo. Versículo 9. Han sido cortadas las ofrendas de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Estaban de duelo, estaban como de luto. ¿Por qué? Porque no podían ofrecer las ofrendas y las libaciones y la adoración al Señor. Hermano, esto para el pueblo judío era una tragedia. Y los ministros estaban de duelo. Había duelo no solo en el templo, también en el campo. Mira el lenguaje poético, el versículo 10. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. Los campesinos estaban en vergüenza. Versículo 11. Avergüéncense labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. El profeta les llama: avergüéncense. Es posible que les está llamando a avergonzarse, no por el fracaso en cuanto a la cosecha que había devorado la langosta, sino más bien es posible, y creo que los está llamando a avergonzarse por su fracaso moral, por haber fracasado en cuanto a vivir para Dios. No estaban viviendo para Dios, estaban en rebeldía, en desobediencia. Avergüéncense. Versículo 12. La vid se seca y se marchita la higuera. Yo vi una foto de un higuerón, un árbol frondoso de higuera, grande, frondoso, y le tomaron foto cuando estaba llegando la plaga de langostas. Es una foto, pues obviamente de estos tiempos.
cuando estaba llegando la plaga de langostas y le tomaron una foto 15 minutos después, eran las puras ramas. Me impresionó mucho eso. Se marchita la higuera, también el ganado, la palmera y el manzano. Está citando fuentes de alimento indispensables en aquel tiempo para los judíos. Todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Estaban siendo afectados hasta en sus emociones. Y llama a los sacerdotes a lamentarse también. Cíñanse de cilicio, versículo 13. Lamentense, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. En pocas palabras, el profeta Joel llama a todo el pueblo, empezando por los ancianos y los sacerdotes, los líderes, a ser los primeros en lamentarse. Les llama a todos a lamentarse, a dolerse. Creo que les llama a dolerse por dos razones o de dos maneras. Número uno, lamentense por el sufrimiento que esto está ocasionando. Primero, Joel en el versículo 2 les llamó a prestar oído, es decir, tengan entendimiento espiritual. Pero ahora les está llamando a dolerse en el corazón por la situación tan demoledora que estaban viviendo como nación. Duélanse por lo que están viviendo, por lo que está viviendo la nación. El pensamiento egoísta que dice, mientras yo y los míos estemos bien, no me importa lo que le pase a los demás. Ese pensamiento no es de Dios, no es cristiano. Ese pensamiento es del mundo. Muchas veces los cristianos vemos el sufrimiento como algo ligero, especialmente si el sufrimiento no está tocando mi casa. El dolor y el sufrimiento no es algo que debiéramos evadir. Los profetas, hermano, tú lee los profetas, ellos se lamentaron y aún gritaron de dolor por el sufrimiento. A nuestro amado Señor Jesucristo se le conoce en Isaías como varón de dolores, experimentado en quebranto. En el Getsemaní Jesús reconoció estar angustiado hasta la muerte. Y Jesús, mientras ejercía su ministerio, en un punto de su ministerio, se para y mira a Jerusalén y dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y Jesús está lamentando por lo que él sabe que vendrá sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Es decir, el corazón de Dios no es un corazón que se goza con la destrucción del impío, es un corazón que se duele y se lamenta. Y Él espera que tú y yo aprendamos a lamentarnos por el sufrimiento de los que están sufriendo. Lo más insensato que podemos hacer llegando a un funeral o llegando con una persona que está en dolor es llegar y contarle chistes. Es insensato, es necio, es superficial. Necesitamos llorar con los que lloran, dice el texto. Necesitamos lamentarnos con ellos. A veces pensamos, no, es que así se distrae un poquito, se le olvida. No, eso es necedad. Necesitamos enfrentar el sufrimiento. Necesitamos lamentarnos con el sufrimiento. Pero la segunda razón o la segunda manera en que Él quiere que se lamente es lamentarse por el pecado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando tú lees el capítulo 2 y el 3 que vamos a leer las próximas semanas, tú te vas a dar cuenta que Dios les llama a arrepentirse de su pecado. Hermano, escúchame con atención. No hay arrepentimiento genuino si no hay lamento genuino por nuestro pecado. No hay arrepentimiento genuino si no tienes una tristeza genuina por tu propio pecado.
El problema es que a veces vemos el pecado, ay, por favor, qué exagerados, si todo el mundo lo hace. Ay, por favor, ¿en qué mundo están viviendo? Ya estamos en el siglo XXI. Y decimos cosas así para diluir nuestro pecado. Cuando una persona actúa así, aunque diga sí, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, bla, 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 no está arrepentido. No hay arrepentimiento genuino si no hay un lamento genuino por el pecado. Eso nos lo enseña Pablo. Te quiero leer el texto. 2 Corintios 7:10. O sea, Pablo les había escrito una carta a los corintios para contristarlos y llevarlos al arrepentimiento. Y en la segunda carta les dice lo siguiente: porque la tristeza que es conforme a la voluntad, escucha bien, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes que una de las obras que el Espíritu Santo quiere hacer en ti y en mí es producir tristeza por nuestro pecado? ¿Para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. La tristeza de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. La tristeza espiritual produce arrepentimiento. La tristeza del mundo solo es remordimiento. Oh, sí, me siento mal por lo que hice, híjole, qué vergüenza, me cacharon, ay, mi orgullo está herido. Y hasta pueden caer en depresión y aún morir, porque dice el texto, la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Si el pecado no nos duele y nos entristece y provoca una sensación de duelo, entonces no dará a luz genuino arrepentimiento. ¿Has sentido ese dolor y esa tristeza y ese pesar y esa hasta como duelo por el pecado en el que una y otra vez caes, cometes? ¿Sabes? Es bien interesante esto. Dios no nos sugiere la lamentación, Dios nos ordena la lamentación. Así como Dios ordena, gócense en la presencia del Señor, lo ves muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gócense, estén alegres, gócense. A ver, para poder gozarnos en Dios, piénsalo así, para gozarnos en Dios necesitamos meditar en lo que la Biblia nos dice acerca de quién Dios es. Y cuando entonces a través de la revelación bíblica contemplamos la santidad, la perfección, la belleza, la justicia de Dios, su majestad, su poder, su misericordia, entonces de nuestro corazón surge un asombro que nos lleva a gozarnos en Él. Bueno, pues Dios quiere que también nos lamentemos por el pecado. De la misma manera, Dios nos llama a lamentarnos por el pecado y por el sufrimiento. Si nosotros no tenemos una correcta visión acerca de quién es Dios, acerca de su santidad, de su justicia, entonces vamos a minimizar el pecado. El problema es que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una visión de Dios bien pequeña y una visión de nosotros mismos bien grande. Y cuando eso pasa, pues ¿qué me voy a lamentar de lo que me deleita? ¿Qué me voy a lamentar del pecado? Pero cuando tú vas a la Biblia una y otra vez buscando encontrarte con Dios, y en las páginas de la Biblia empiezas a ver cuán grande, cuán santo es Él, cuán puro, cuán perfecto es Él. Esa revelación te confronta con tu pecado y te produce un lamento. No puedes gozarte sin Dios, no puedes gozarte en Dios sin una correcta
meditación y revelación de la palabra de Dios acerca de quién es Dios, pero tampoco podrás lamentarte por tu pecado sin una correcta meditación y entendimiento acerca de quién es Dios, porque cuando nos asombramos por Dios y su santidad, cuanto más nos asombramos por lo hermoso que Él es, más crecerá nuestro amor por Él, más crecerá nuestro deleite por Él, pero también más va a crecer nuestra aversión por el pecado, crecerá en nosotros un amor por el prójimo, nos llevará a dolernos de su sufrimiento, nos llevará a tratar de aliviar su sufrimiento, pero también nos va a llevar ese amor por Dios a odiar lo que Dios odia. El profeta Joel llama al pueblo entonces a lamentarse por el sufrimiento, a lamentarse por su pecado. Está preparando el terreno porque en el capítulo 2 los va a llamar al arrepentimiento, pero sin lamento por el pecado no hay arrepentimiento. Pero entonces este tipo de lamento es un lamento, hermanos, y esta es la tristeza que produce Dios. ¿Qué hace la tristeza que produce Dios por mi pecado? Esa tristeza me hace acercarme a Dios, no alejarme de Él. La tristeza del mundo te aleja de Dios. O sea, si tú pecas y dices, no, yo ya no voy a ir a la reunión, yo ya no voy a orar, no tengo cara, no, soy un hipócrita, y hay gente que se aleja con ese pensamiento. No fue una tristeza según Dios, fue una tristeza según el mundo que conduce a la muerte, que nos aleja de Dios. Pero la tristeza nos acerca y nos hace buscar a Dios. Y es lo que hace Joel. Les llama en ese lamento, busquen a Dios. Versículo 13. Cíñanse de cilicio y lamentense, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios. Porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Mire el 14. Promulguen ayuno y convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. No hay manera de detener una plaga de langostas. No la había en ese tiempo, no la hay ahora. La tratan de controlar, han ideado cosas, pero cuando viene una plaga intensa se les sale de control y arrasa con todo, y ninguna tecnología la para. Hermanos, el único que puede librar de una plaga de langostas es el Señor, el que la envió. Por eso les dice, lamentense, clamen a Él, búsquenlo en ayuno, búsquenlo en el templo, busquen a Dios para que detenga este juicio. Es lo que le está diciendo Joel a ese pueblo. Hermanos, de la misma manera, no hay manera de que nosotros seamos librados de nuestros propios pecados por nosotros mismos. Solamente el Señor nos puede librar de nuestros pecados, y por eso necesitamos lamentarnos y clamar a Él. Amén. Me encanta porque el mismo profeta Joel clama al Señor. Versículo 19. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Qué está haciendo Joel? O sea, Joel, el hombre, el siervo de Dios, el que podría a lo mejor haber dicho, ay Señor, que son unos impíos, todo esto vino por su culpa, ya ven. No, él se identifica con su pueblo, él se para al lado de ellos y él clama a Dios por misericordia. Él se identifica con el sufrimiento de su pueblo. Joel no toma una actitud de juez o de fariseo. Él no se pone en una posición de sentirse mejor que ellos. Él se identifica con ellos y él mismo clama por misericordia al Señor. Esto es importante, hermanos, porque cuando sabemos del sufrimiento de los pecadores, es fácil que seamos tentados y aún hayamos juzgado y señalemos sus pecados y digamos en nuestro corazón, se lo merecen. Se lo merecen. ¿Cómo viven? Se lo merecen.
Y hay una enseñanza que dio Jesús al respecto que a mí me fascina, y está en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En Lucas 13, del 1 al 5, dice lo siguiente: en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. O sea, Pilato era tan perverso que al parecer mandó matar a, muchos piensan tal vez unos celotes, que era un grupo que estaba en contra del Imperio Romano. Y estos celotes eran judíos y estaban en el templo adorando, y cuando estaban ofreciendo sus ofrendas, llegaron los soldados de Pilato y los mataron ahí en el templo. Eso fue una gran blasfemia para los judíos, pero eso hizo Pilato. Entonces llegaron a Jesús y le contaron acerca de ese hecho, y Jesús les responde en el versículo 2 de Lucas 13: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron eso? O sea, ¿tú piensas que porque a tu vecino le dio el COVID y se murió? ¿Tú piensas que porque a tu vecino lo mataron, lo atropellaron, se accidentó, piensas que le pasó eso porque era más pecador que los demás y por eso sufrió eso? Dice Jesús, versículo 3, les digo que no, al contrario, fíjate, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? Está hablando de otro suceso en ese tiempo. Una torre cayó y mató a 18 y los aplastó. ¿Eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, ¿se sienten ustedes mejores porque ustedes no les aplastó? Les digo que no, al contrario. Fíjate, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Todos merecemos el juicio de Dios, porque todos somos pecadores. Y Jesús está enseñando esto. Si no hay arrepentimiento genuino, entonces vendrá el juicio del Señor sobre ustedes también. Y esto tiene mucho que ver con lo que está haciendo Joel, porque regrésate a nuestro texto y ya voy a terminar. Y ahí en Joel 1, en el versículo 15, nuestro texto en el versículo 15, Joel, en medio de toda esta profecía y toda esta exhortación y esta descripción y todo lo que Joel hace, Joel de pronto mete ahí una frase, versículo 15: ¡ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Qué está haciendo Joel? Está aprovechando la destrucción de la plaga de langostas y de las sequías para decirles: hey, hay una calamidad mucho peor que esta plaga y esta sequía. Y esa calamidad mucho peor es que el día del Señor llegue y Él venga como una destrucción sobre todos ustedes. Podemos entender, hermanos, que las catástrofes que suceden hoy en día y que han sucedido a lo largo de la historia, las catástrofes, los cataclismos, las grandes tragedias, apuntan, señalan, nos recuerdan que el Señor va a venir un día con un juicio final que será mucho más severo que cualquier cataclismo y cualquier catástrofe y pandemia que podamos haber experimentado en la historia de la humanidad. Viene ese día. Hay una calamidad, hermanos, mucho peor que la plaga de langostas y que la pandemia del COVID. Y es que ese día llegue el Señor como destrucción sobre nosotros. Joel dice: ese día está cerca. Ese día sin duda alguna llegará. Hermanos, el único que nos puede librar de la destrucción del Todopoderoso en aquel día es aquel que llevó sobre sí mismo
cuando estaba en la cruz, llevó sobre él mismo la ira de Dios por nuestros pecados. Y ese es Jesús. Me impactó que el pastor Joel leyera Romanos 3 cuando pasó a orar, porque es el texto que traigo ahora para cerrar. Romanos 3:25. A quien Dios, está hablando de Jesús, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ahí dice que Dios exhibió públicamente, o sea, públicamente Jesús murió en la cruz, dice, como propiciación por su sangre. Jesús es nuestra propiciación. Ponme atención, hermano, voy a terminar, pero esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir que Jesús fue quien llevó el castigo que nuestros pecados merecen, lo llevó sobre él. O sea, Dios es un Dios santo y justo, odia el pecado, y Dios tiene una ira contra el pecado, y Dios no va a dejar impune ningún pecado, y Dios necesita castigar el pecado porque Él es justo, y si no lo castigara no sería Dios. Pero Jesús murió en la cruz como nuestra propiciación, y propiciación quiere decir que Él se sacrificó para que esa ira que tus pecados y mis pecados merecen no caiga como destrucción sobre ti, cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Cayó sobre Él. Él pagó el precio, el castigo. Absorbió, llevó sobre Él la ira que tú y yo merecíamos que cayera sobre nosotros. Debes saber que esa destrucción cayó sobre Cristo. Necesitas clamar a Él en arrepentimiento. Si tú nunca has clamado a Dios por arrepentido de tus pecados, si tú nunca has sentido siquiera lamento por tus pecados y nunca realmente te has arrepentido de todo corazón por tus pecados, quiero decirte, amado, viene un día en que va a venir algo mucho peor que la ola de violencia que se ha desatado en esta zona y que la pandemia. Y ese día es el día del Señor y sin duda vendrá. Pero tú puedes hoy acogerte a la gracia de Dios, refugiarte, clamando por misericordia, pidiéndole al Señor que te perdone, por cuanto Jesús pagó el precio por tus pecados y llevó sobre Él tu castigo y el mío. Y hermanos en Cristo, si tú estás en Cristo, hermano, hermana, necesitamos discernir, entender qué es lo que Dios está llamándonos a ti y a mí en lo personal en este tiempo. Necesitamos lamentarnos por el sufrimiento de las personas a nuestro alrededor, y necesitamos tratar de hacer algo para aliviar su dolor y llevarles a Cristo. Necesitamos también lamentarnos por nuestro propio pecado y confiar en Jesús cada día de nuestra vida, que Él pagó el precio. Si en realidad eres honesto y dices: yo nunca he sentido dolor por mi pecado, clama a Dios que obra en tu corazón. Es un problema del corazón, quiero decirte. Es un problema de superficialidad. Pídele y ruégale a Dios: Señor, muéstrate tal cual tú eres a mi vida y que no te agrada en mí. Pero debes saber, hermano, que eso te lleve a Cristo, porque Él pagó el precio. Es maravilloso poder saber, hermanos, que ciertamente ese día va a venir, sin duda, pero en Cristo podemos ser librados.
y estarás salvo solo en Él. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Tú eres juez justo, Dios. Tú eres el Señor soberano, que obras con justicia y sabiduría siempre. Tú eres quien obra aún en la calamidad, Señor. Señor, ayúdanos a rendir todo nuestro corazón a ti. Ayúdanos a entender qué es lo que estás tratando, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, cambia nuestro corazón de manera que podamos dolernos por el sufrimiento a nuestro alrededor y actuar en consecuencia, Señor. Señor, ayúdanos a dolernos por nuestro propio pecado y volvernos a ti de todo corazón. Líbranos de ser una generación superficial, falta de entendimiento. Oh Señor, pero te damos gracias porque eres Dios de misericordia y gracia. Gracias por Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz y llevó sobre él nuestro castigo. Gracias, Señor, porque en Cristo encontramos el perdón y la gracia para vivir en este tiempo, para vivir ante toda adversidad y todo sufrimiento. En ti, Jesús, encontramos la gracia, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, te amamos y hoy nos volvemos a ti, te adoramos y esperamos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.